actualizado su DOT, ¿sí? Y está por actualizar San Pablo de Borbur y el municipio de Otanche. Partimos de esa información del uso del suelo y la regla de uso del suelo para indicar esa información dentro de estos estudios que se van a presentar como solicitud de funcionamiento. El tema hidrológico, bueno, desde luego, o sea, también se presentan diferentes interpretaciones, pero hoy en día el IDEAM cuenta con una robusta información en bases de datos para poder consignar eso. El ejercicio es sencillo, o sea, y si quieren las podemos hacer el ejercicio de una vez. Sí, los proyectos. Espérame, veamos acá. Vamos a parar acá. ¿Puedo entrar por acá? Sí, puedo entrar por acá. Ahí. Hay una información que se llama el SIAC, que prácticamente esto nos permite ingresar a la información oficial del Sistema de Información Ambiental de Colombia. Acá podemos conocer prácticamente, pues tenemos que tener cierto conocimiento, claro, en la obtención de esa información y la interpretación de información que tenemos para poder consignarlo dentro del estudio, pero es simplemente de poder consultar esa información y plasmarla dentro del área de influencia del proyecto. Es decir, hay diferentes familias en un área de influencia, me imagino que ustedes por asociaciones o digamos, por grupo de proyectos que van a realizar, pueden informar cuál es el área de influencia determinada dentro del proyecto y de acuerdo a esa ubicación, bajar la información que le corresponde para su territorio o para su área de influencia. No quiere decir que es transcribirlo, pero sí por lo menos darle el alcance de la información que acá está consignada en esta base de datos. Entonces, digamos, tú puedes acá hablar de datos abiertos. Puedo bajar esta, creo que aquí está. Entonces, aquí se consigna, mira, aquí tenemos información de las categorías de recurso hídrico. Obviamente hay una información que no se requiere dentro de los términos de referencia, pero inclusive nos está dando informaciones sobre biomas, ecosistemas, coberturas de suelo y las mismos, lo que existe en los usos del suelo. Bueno, aquí nos habla de otra información, pero mira, hasta información de negocios verdes están aquí consignados en este sistema de información. Entonces, es simplemente hacer el ejercicio de consultar de información secundaria qué nos tiene reportado el área de influencia de nuestro proyecto y de alguna manera darle la interpretación a lo que observamos en el territorio. Prácticamente no necesitamos un estudio de datos primarios. Yo siempre dije que datos primarios no podía estar yo haciendo cuando ya Corpoboyacá había hecho un plan de manejo sobre mi área de influencia tan robusto como el que hizo Corpoboyacá. Ahí está toda la información. Claro. El problema nosotros como organización, y de pronto eso fue ignorancia, pero al mismo tiempo tampoco, porque nosotros nos dejamos guiar de ustedes y de la gobernación, que finalmente fueron quienes empezaron a patrocinar estos estudios, y finalmente gobernación a quien le pide como su asesoramiento y todo es a la misma corporación. Entonces finalmente no es que nosotros como comunidad desconozcamos esto, porque pues cuando yo vi esos términos de referencia, mi primer como alegrón fue, no, pues hacemos un bazar y tenemos un par de millones y pagamos un plan de manejo de ese tipo, porque conocía los planes de manejo para sacar licencias de madera. Entonces se me hizo algo similar. De por sí algo que nosotros sí hicimos, que pues fue una ventaja, fue que nosotros nos metimos más en el tema de producción y de tecnificación del cultivo por el tema de porcentajes de productividad, ¿sí? Pero cuando fuimos realmente a hacer el plan de manejo, pues, y empezamos a buscar el apoyo de la gobernación, pues esta se asesora de la corporación y finalmente todo lo que se ha hecho con Renacer Verde ha sido casi pues la solicitud de Corpoboyacá, porque a mí la gobernación tampoco me afecta que yo le diga, oiga, gobernación, necesito 1.000 millones para esta licencia, ¿no? Ellos vienen y qué es lo que realmente necesita esa organización, y eso es lo que pasó, y nos desgastamos mucho, y a mí también me parece exorbitante lo que se hizo en contrataciones para tener unos cuantos puntos sobre ese plan de manejo, y decir que todavía ni siquiera los tenemos todos. Con ese dinero. ¿Tú tienes ahorita actualmente tu proyecto, o sea, tu plan? ¿Tienes tu documentos que podamos
No lo traje, igual sí te lo he enviado varias veces, pero de manera Pero oficial. finalmente, no, nunca de manera oficial, porque ahí vienen las otras mesas que hemos hecho, es que de manera oficial no puedo hacer, porque sería entrar ya a un proceso de licenciamiento, entonces me pueden decir, no, te falta, y no lo tengo terminado, o sea, y Pues, finalmente no tengo el plan de manejo. no, de manera Tengo oficial es a solo mi correo electrónico oficial, que no, digamos, no lo Ah, conozco. O sea, por lo menos siempre hemos discutido esto ya varias veces y hemos sí. dicho que, bueno, Pero por inicien ejemplo, el trámite, iniciemos el trámite y ahí. Está bien. O sea, yo creo que siempre como organización. Por otro lado, digo, pues chévere, porque finalmente hasta tengo informaciones primarias hechas claro, por nosotros. claro. Es que aquí no, pues, Veámoslo Bueno, veámoslo desde el vaso medio lleno, entonces seguimos adelante. sí. Vamos para adelante. Entonces, listo. Digamos, ahí en los Listo. términos podemos recomendar, inclusive podemos dejar este tipo de enlaces Perfecto. para que, digamos, queden consignados dentro de los términos que vamos a hacer la propuesta el día de hoy. Si Sí. quieres, puedes copiar eso. No, no te preocupes, o sea, sistemas de información, o sea, uno sabe Uno puede, perfectamente que y en línea uno puede y consultar no, toda esa información. y no solamente datos abiertos del SIAC, el Sistema de Información Ambiental colombiano, sino de muchos otros, por ejemplo, el IDEAN, que te puede dar información, el IGAD, Y que la te alianza genera. alimenta con esto también. Entonces, exactamente. Entonces, no hay ningún problema. Listo. Entonces, toda la información primaria, volvemos Al nuevamente a los documento. términos de Sí, referencia. está acá, ¿verdad? Ah, no. No. Mm, PDF. ok. Eso. Entonces, pues va, claro, aquí dijimos una descripción paisajística, desde luego, pues hay muchas formas desde el punto de vista, lo mismo, volvemos al tema del punto de vista geológico, del punto de vista morfológico y el punto de vista también paisajístico, de coberturas, te puedo dar una descripción. Pero pues, mira, te puedo decir, la mayoría de los términos de referencia, inclusive de pequeña minería, para lo que más se utilizan, tiene muchas cosas de esas. Igual. ¿Sí? Pero entonces lo que volvemos, el mismo ministerio dentro de la 1076 nos indicaba o nos decía simplemente que deberían presentar un estudio del área de influencia. Más allá de eso, entonces prácticamente nosotros que dijimos, pues para cumplir con esa normativa y esa directriz, más o menos hagamos un plan de esos de mi pequeña minería, pero adaptado específicamente a la fase de construcción de un sopeadero, la fase de investigación, la experimental y la fase ya de comercialización. Bueno, seamos más concretos en el tema de paisajismo, porque es que paisajismo es bastante amplio. Sí, si lleguemos Entonces, allá al numeral, ajá, digamos, al ítem como tal y miramos qué le podemos quitar. Bueno, acá prácticamente es la fase de instalación, descripción de obras a construir, prácticamente estimativo de los volúmenes de descapote del sitio donde se va a ubicar el sopeadero, que no, ubicación de los usualmente, que no sitios, requiere de escapote. digamos, No requiere de escapote. Ninguno. ubicación de materiales sobrantes, descripción de las fuentes, pues digámoslo acá con este tema, para no evitar de pronto de que el tema de escapote coloquémoslo, No existe, no hay. Porque, subrayémoslo. bueno, pero espérate un minutico. Hagamos una cosa. Yo creo que Vayamos, un poquitico más despacio. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar por algo muy importante, que es la caracterización del proyecto. O sea, cuando este proyecto, perdón un segundito que le estamos, se los o sea, tinto. los que no, ay, sí, por favor, Sí. un cafecito, un chocolate con queso. Pues, ni siquiera nosotros, ya estamos también de los invitados, Molestar. pero Un tinto, un admite tinto. el tinto, yo creo Un tinto. alce la mano si quiere. Después, tinto. ¿Quién quiere tinto? Tinto. 3, Gracias. 4, 5, 6. El resto, tinto también, ¿cierto? La única que quería chocolate era yo. Ah, bueno. Todos queremos. Sí, pero nadie podía ser tan sincera como yo. Ay, tamal. Hombre, ¿y usted por qué cree que yo estoy repuestica, mijito? Por comer, no por aguantar hambre. Bueno, esto mientras que llega el doctor, bueno, yo hice. O sea que no pudimos hablar mal de ti hoy.
A ver, Bien. entonces, hay una cosa que hay que tener claro cuando uno habla de un proyecto de zoocría, ¿no? Cuando tú vas a montar un mariposario, puedes montar un mariposario como el de Alvarito, que es un mariposario pequeño, ¿cierto? Con una inversión no tan grande. Pero usualmente los mariposarios tipo, o sea, es como cuando tú vas a montar un jardín botánico, una cosa así, porque son colecciones vivas, tanto de plantas como de mariposas, la diferencia, ¿cierto? Y que está totalmente cerrado. Pero un parque temático que tiene como única finalidad la educación y la investigación. Entonces, tú puedes tener un mariposario desde 200 millones de pesos, 300 millones de pesos. No le voy a preguntar cuánto le valió el mariposario a Alvarito porque yo sé que le costó y salió de su pecunio, ¿cierto? Pero quien tenga el dinero puede montar un mariposario desde 1.000 millones de pesos a 3.000 millones de pesos. Estamos hablando, estamos hablando de mariposarios y no requieren Sí. de licencia ambiental. Sí, claro. No requieren de licencia ambiental. En nuestra legislación no lo requieren. ¿Qué requiere de licencia ambiental? La SOCRI. Entonces, pero cuando ya hablamos de la SOCRIA, hay socriaderos de producciones altas y cuando nosotros estamos hablando de un socriadero unidad familiar. Entonces, nosotros podemos tener varias unidades familiares alrededor de un solo socriadero con licencia. Y este socriadero que tiene licencia, en nuestra legislación le podríamos llamar socriadero proveedor. ¿Por qué? Porque es el que le entrega los parentales a las unidades productivas pequeñas. Cada unidad productiva pequeña tiene una producción para un equilibrio de 1.000 mariposas mensuales. Es para que genere un equilibrio económico, ¿cierto? Y también en términos de área, Ya te doy entonces, los detalles de eso. Entonces, eh, ¿y qué tiene un mariposario, una unidad productiva familiar? La unidad productiva familiar debe tener un vivero satélite, le llamamos nosotros, que es un vivero pequeño en el cual se van a mantener las plantas que van a alimentar a nuestras orugas y donde también se recuperan las plantas que han sido ya eh, consumidas por nuestras orugas. Entonces, cuando una plantica está en el vivario y ya ha sido comida en un 80%, tratamos en lo posible de que no termine comida toda al 100, porque eso estresa mucho a la planta y eso, pues obviamente, no es bueno para la planta porque recuperarse, ustedes que son agrónomos, me van a decir si están en desacuerdo o no. Recuperar una planta que después de que se la han consumido absolutamente todo, que le ha generado ese estrés, pues es más complicado. Entonces, dejamos que el 80% sea consumido y la sacamos y la llevamos al vivero de recuperación. En el vivero de recuperación se demora más o menos unos 3 meses, dependiendo de la planta, ¿no? Pero entre 3 y 4 meses para que vuelva nuevamente a estar fortachona para volverla a llevar al vivario. Entonces necesitamos un vivero, no necesariamente grande, de 16 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados, o sea, es un vivero pequeño, ¿cierto? Listo, ese es el vivero y esa es la función del vivero. Aquí también tenemos obviamente, ese vivero debe tener agua, que la recogemos de agua lluvia para almacenamiento y tiene que tener el sistema de riego por aspersión, por goteo, como ustedes crean que es conveniente. El, el segundo tema es una mujer, una familia, una unidad productiva
puede llegar a tener máximo, es lo recomendado, que no tenga 5, 6, 7 mariposas en producción, porque, sí, especies de mariposas en producción. ¿Por qué? Porque se le puede complicar y porque es mejor que ella se especialice, ¿cierto? En Costa Rica, ellos a cada mujer, a cada unidad productiva, le dicen máximo 3, pero bueno, aquí máximo 2. En un vivario que tiene 3 metros de ancho, 10 metros o 6 metros, dependiendo. Esto, a un lado se colocan las plantas hospederas de una mariposa y al otro lado de la otra especie. Dos especies por vivario. Por vivario, no más. Es echan. El operario, que es el único que puede entrar a ese espacio. No, ay, qué pena. Agüita, ¿cierto? Tinto, pero pues no hay problema. Ay, tinto. Ahí se da uno. Ah, un pico y una agua. Muchísimo. ¿Su merced le provoca la agüita? Sí. O bueno. Sí. Entonces, no, yo sí quería tinto. Ah, Yo soy tintera. tiene las hojitas. No, Ingeniera, para mí también un tintito. qué pena, virtualmente ya le mando el tinto. Entonces, 3 metros por 2,5 o 3 metros de alto, 6 o 10 metros, eso depende, pues, la producción. Esas especificaciones que tú estás dando, quién las define? Porque Pues esas son especificaciones de la producción que se ha dado en Costa Rica. Ellos son los que más han avanzado en técnicas. podemos no amarrarnos mucho, sino dejar a la discrecionalidad de cada... No, doctor, discúlpeme, pero es que esto lleva años de ensayo y error, Y ya, pues obviamente, tenemos 3 formas, métodos de producción. Tenemos 3. Uno que es manga, ese es otro tipo, ¿cierto? De socría, en la cual la planta está afuera y uno le coloca una manga, se llama, que es como cuando vamos a proteger la fruta, es más o menos así. Tiene unos problemas que todos los conocemos porque la oruguita a veces camina por la malla, la antitrips, y entonces llega la avispa y ellas huelen, obviamente, a la oruga, consumiendo la saliva de la oruga con la planta, emite un olor muy característico y hace que las avispas, la mosca y bueno, todos sus depredadores, porque tiene muchos depredadores, lleguen allá. Ese es el más económico, pero es el que tiene menos eficiencia. Tenemos otro sistema que es el de un mariposario, que es una zona de vuelo, que es el que casi todos estamos usando en Colombia, que es un mariposario. Colocamos las plantas hospederas allí, también llevamos los parentales, pero no dejamos que todo el proceso se lleve en el mismo sitio, sino recogemos los huevos. En algunas partes recogen huevos en la mañana y en la tarde, en otras partes recogen solo los huevos en la tarde. Eso depende mucho de la operación interna, y esos huevitos los llevamos a un sitio que nosotros le llamamos laboratorio, que no tiene nada que ver con los laboratorios químicos ni laboratorios, no, pero le llamamos laboratorio porque todo el mundo le dice laboratorio. Pero allá tenemos unas cajas que son más o menos de este tamaño, que son en antitrips también. Algunos las han hecho en madera. Yo prefiero utilizar el PVC, es más higiénico, todo es desarmable. Todo en la socría de mariposas es arma y desarme. ¿Por qué? Porque necesitamos asepsia, o sea, necesitamos que todo esté muy limpio. Entonces, allí metemos unos floreros
Y como nosotros tenemos el vivero, en el vivero hacemos el corte de la planta, lavamos la planta, ¿cierto? En algunos sitios, por ejemplo, como en donde el Lady o yo, que tengo el mariposario en un jardín botánico, tengo la ventaja de que tengo a mi disposición una cantidad de material vegetal. Entonces, uno corta, ¿cierto? Lava desde el día anterior con vinagre, yo utilizo bicarbonato de vinagre para limpiar de muchos y lo llevo al florero. Y en el florero, ahí, entonces, esto Entonces el florero sirve de comedero también. es el comedero, exactamente. Entonces, el florero es el comedero. Ese es el segundo método. Entonces, igual, cuando ya llega pupa, la sacamos al otro cajoncito igualito, donde las colgamos, porque es el sitio donde se espera ya o que nazcan, si las vamos a llevar para el mariposario, o inmediatamente las empacamos en algodón, en camitas de algodón, para llevarlas transporte. ¿Listo? Porque ellas tienen una vida muy corta en la etapa de crisálida, entre algunas un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre más días, tienen mayor posibilidad de la exportación. ¿Listo? Y el último, que es el que estoy diciéndole, que es el más eficiente, ¿por qué? Porque en la medida, ustedes que son veterinarios saben que en la medida en que uno menos manipule el animal, menos estrés le genera. Y al disminuir los niveles de estrés, pues aumenta la viabilidad y que ellos son más fuertes para defenderse de lo que sea. Entonces, cuando tú tienes un vivario, pones las plantas para que ellas, ahí se colocan los parentales, los machos, las hembras, las hembritas colocan sus huevitos ya fertilizados, inmediatamente ya no recogemos huevos, ya ahí nacen, comen tan, tan, tan. El operario a lo único que entra es a tomar información, datos que tiene que ser lo que estamos proponiendo, sistemas de información, o sea, una aplicación más fácil donde con el dedito nomás la operaria, o el operario, ¿no? Que no sea unas cosas así que tocan en papel y la operaria ahí con corte, con cuente, que no sé qué, más fácil, foto y pin, y pin, y pin, y pin, y pin, información, información, información que ya debemos tener en la corporación. ¿Me hago entender? Entonces, fíjate que es vivero, que son 16 metros, 20 metros cuadrados, 25 metros, ¿cuánto es 3 por 6? 18 metros cuadrados. En área, pero En área. metros cuadrados. Ajá, metros cuadrados. Altura. Y el laboratorio, yo siempre les aconsejo que tratemos de que sea todo por fuera de la casa. ¿Por qué? Porque no queremos revolver que los niños, que el perro, que el etcétera, etcétera, estén en el laboratorio. Oiga, por X y Y. La manipulación de este vivario sería solamente la recolección de la pupa, Sí. el poder pues, empacar y Ya. claro. No más. Entonces, fíjense que no necesitamos mucho espacio, las mamitas lo pueden hacer en el patio de la casa, porque siempre los patios son grandes, Pues y allí lo pueden hacer. yo te propongo algo, escuchándote, digamos, sí, claro, yo he escuchado, digamos, tu explicación en las reuniones que hemos tenido, sin embargo, yo creo que es importante dejarlo diferenciado dentro de los términos. Ese tipo de metodología. El método. Sí, los porque métodos. digamos que para la corporación sería, obviamente, otorgar licencias y que cada quien diga cómo lo hace, pues tampoco. No, pero es que yo sí Va a quisiera, generar- ahora sí quisiera contarles, y es que muchos de los criadores utilizan los 3 métodos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no todas las especies se Se adaptan. cultivan igual. Sí, O sea, porque todas no se nosotros- dejan. pues finalmente, pues nosotros como asociación y en el trabajo que hemos hecho de investigación, pues nosotros de por sí escogimos los 3 métodos, pero finalmente el de, ¿cómo es que le dices tú? El de Vivario. Boca. No, el de El de manga. Nosotros también lo tenemos explicado en el, como lo pensamos plantear a la corporación, pero no externo, sino interno.
sea, aquí Dentro de está otro vivario. Dentro del dentro vivario. del vivero, Sí, vivero dentro del techado, invernadero, entonces. digamos invernadero, exacto. Entonces, No, los pero es tres, que no son dos cosas, no confundan los términos. El vivero es para las plantas y el vivario es para las mariposas. Entonces, sí, el vivario. A donde produce dieron tres tipos de cría aquí, ¿sí? Entonces yo digo que nosotros métodos. tenemos tres métodos. Entonces, los tres métodos nosotros también los tenemos como en nuestras guías para cultivo. Y el de manga, lo único que cambia al actual que existe hoy en día en Otanche es que nosotros lo queremos hacer bajo techo. Claro, Sería es lo invernadero, mejor. ¿sí? No externo, nunca externo. O sea, yo sí, ahí sí en los años de experiencia, viendo todos, lo que sí hay que tener en cuenta es que los tres métodos sí hay que dejarlos Sí, entre hay que comillas, porque todas las especies de mariposas se No cultivan se adaptan. diferentes y cada larva de especie tiene un sistema diferente. Hay unas que son gregarias, otras solo son solitarias. Las plantas también tienen unas composiciones diferentes, que si yo pongo planta cortada se me marchita muy rápido o produce otros componentes y no se me da igual la larva a poner una planta con raíz, porque nos hemos dado cuenta que en unas es mejor que esté la planta completa, entonces por eso se usa la manga, pero yo no apruebo la manga afuera porque una larva es menos que una gota de agua y si hace mucho sol la tuesta y si llueve mucho la ahoga. Entonces tiene que ser más controlado, sí, Bueno, pero sí, desde luego, es que también ponía en la mesa el tema es porque nosotros aquí vimos criaderos para avestruces, bueno, obviamente nada que ver, inclusive estábamos esperando, un señor también quiere para venados, la blanca, Dios mío. sí, Te también, tengo un chisme y buenísimo. obviamente los ¿verdad? chigüiros, ¿sí? Claro, obviamente estamos hablando de otro tipo de grupo, bueno, sí, exacto, pero la biología es totalmente diferente. Sin embargo, lo que propende las autoridades es que se sí. viabilicen ese tipo de procesos y métodos. generen menos, digamos que no tengan que prácticamente proveerse tanto del área silvestre, obviamente solamente para la renovación genética, pero más no que sea de una manera indiscriminada. ¿Sí? No, pero es que Y ahí David es muy esa es como la importante premisa, aclarar. esa es la premisa de la autoridad, ¿sí? Ahí hay una cosa muy importante y es que, por ejemplo, es una sola licencia. O sea, que con la universidad, lo que estamos diciendo con el doctor Carlos Rodríguez es montar en Maripí, por ejemplo, que es uno de los sitios donde se va a montar el, el criadero proveedor. Entonces, tenemos, supongamos, 5 familias o las familias que sean allí. Como criadero proveedor, hacemos todo el tema de entregarle a las familias los parentales, pero tenemos un permiso de fomento, o sea, captura de parentales acá y Un mixto. aquí sí, aquí hembras y machos. Aquí necesitamos trabajar la genética, o sea, pero por eso nos vamos en asocia con una universidad. Genéticamente, nosotros debemos garantizarle a las unidades productivas familiares que no vamos a tener problemas de endogamia Sí. en sus producción y que obviamente dentro de la licencia va a quedar que nosotros estamos produciendo dentro de lo científico, ¿no? Dentro de lo científico para entregar los parentales cada vez que se requieran, pero que el permiso de fomento es única y exclusivamente creo que está cada 6 meses, Sí, sin embargo, te voy a dar el ejemplo digamos, lo que tengo, digamos, para de refrescarnos más. avestruz, de todo ese tema, y era que ellos solicitaron también, inclusive inicialmente, 3 métodos igual, y ellos lo pusieron como que lo podían alternar. Sin embargo, en un momento, otro biólogo vio que dentro del método que limitaba el espacio de las avestruces, se producían más, o sea, eso es como los pollos, crecen más las avestruces y lo que ellos les significa es más rentabilidad. Pero digamos, en tema en ese entonces no había la ley de maltrato animal y todo eso, no se veía esa opción y avalaron ese método. Posteriormente, con ese seguimiento que realizamos y con toda la inclusive de personas, nos indicaron que teníamos que generar un espacio, digamos, de mejores condiciones de vida, de mejor alimentación, de menos estrés para los ejemplares, y se ha venido, digamos, modificando esas metodologías, y en ese orden de ideas, pues, igual es una especie exótica, que obviamente no representa digamos, dentro de la biodiversidad colombiana, no se está prohibiendo ejemplares, porque es una especie exótica,
pero sí se bajó la premisa de que se tenía que recuperar el tema del buen trato animal. En el tema de chigüiros pasaba exactamente lo mismo. Y la viabilidad, inclusive, decían que en situaciones de estrés tampoco había reproducción. Entonces, En mariposas viene pasando lo mismo, o sea, estamos hablando de mariposarios hoy en día, sonatura muy pequeños, sí, con especies muy grandes, o sea, de vuelo alto y esto. Entonces esto genera estrés, baja calidad. Entonces, pues nosotros a veces hay mucha discusión en estos temas ya técnicos porque pues unos biólogos dicen que entre más grande y alto, menos posibilidad turística, pero nosotros los que producimos decimos que entre más grande hay más productividad en huevos y calidad de vida de la mariposa, porque pues se habla que una mariposa vive muy poco, pero realmente nosotros hemos visto en campo y en mariposarios que con buena alimentación y todo, un amorfo puede llegar a 8 meses. tú lo acabas de decir, mira, desde tu experiencia, Sí. sin embargo, o sea, lo que necesitamos es que dentro del estudio, dentro del documento, No, sí, obvio, quede que el escrito biólogo eso, lo por qué lo hice, vale, por qué sí. tomaste esa metodología y cuál es la justificación Sí, técnica y eso, para esta especie. eso sí Sí. lo hemos hecho y en nuestros protocolos ¿Qué por escrito? especies, sí, yo Así, tengo, no te bueno, preocupes, eso sí. eso Eso sí, es y clave yo por porque escrito, o sea, yo tengo casi todos los protocolos ya, o sea, eso, hay muchos protocolos que no tengo porque finalmente, bueno, eso ya es un tema más personal de quererme sentar realmente con un profesional a decirle, sé mi autor y yo soy coautora de la información que mi comunidad por año, entonces hemos estado más quieticos, pero en muchos O sea, procesos que se puede hacer. hemos que, o sea, ya tenemos los protocolos, o sea, ya sabemos que la morfo tiene tales especies mejor, tales otras, este es su mejor método, y es más, hasta para la misma comunidad ya generamos cartillas y cosas para explicarles todos estos temas de calidad. Y obviamente en el documento de licencia, pues ahí sí, Total. como yo siempre les he dicho, lo único que no se ha hablado en mi licencia, en todo lo que yo he hecho, son protocolos de cría, porque finalmente eso lo hacemos con la comunidad y el biólogo que venga pues a... sí, sin embargo, la autoridad tiene que conocer el protocolo, ¿sí? Ah, no. Y igual, les digo, o sea, este tema. No es top secret, no te preocupes. Y lo otro es que esto es una reserva de sumario porque Exacto. y no son, o sea, el Escazú y todo el tema es, no hay una o sea, no se puede cohibir, digamos, de la información. No, porque es y de nosotros conocimiento tampoco público, todo queremos este tipo de hacer eso, o trámites. sea, Sí, lo que sí, pasa es que se reconozca un poco, sí, pero claro. yo siempre le digo a Sonia, entre más yo enseñe a criar y métodos de mejor calidad, hago que para las nuevas personas que están entrando al negocio sea más rentable. Y yo siempre digo, cuando esto deje de ser un tabú y todo el mundo estemos en el negocio, esto sí va a funcionar para mí y para todos. O sea, Claro. y en eso sí somos muy abiertos, en dar la información. Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lady, por eso cuando el ingeniero Ramón dijo, pero ¿por qué tiene que ser esas dimensiones no más? Si yo tengo mucho más terreno, yo puedo tener una cuestión mucho más grande donde le estoy dando toda la libertad a la mariposa pues va a estar, digamos, como Feliz. si estuviese en su vida natural, su hábitat natural, y entonces va a durar mucho más tiempo, va a tener mejor comportamiento, no se va a estresar, porque yo pienso que las mariposas también se estresan cuando están enclaustradas en un espacio muy pequeño. Pienso que todo eso es debido a lo que nos llega de Costa Rica, de que allá tal vez los terrenos son muy pequeños y la gente tiene, digamos, esa pequeña dimensión. Pero en partes como el caso de Muso, donde hay espacio más que suficiente, bosques muy grandes, donde la Morpho Peleris, como bien lo dice ella, 8 meses, nosotros que compramos, yo le compro a Sonatura 13.750 estas mariposas y la verdad nos está durando a veces 8 días nomás. Exacto, Entonces, y ese espacio. es Y vea que ya está estudiado en Costa Rica, o sea, ellos pueden tener espacios más reducidos que los de nosotros, porque resulta que ellos llevan un tiempo de domesticación, pongámoslo así, de las mariposas, y ellas se han ido adaptando a ser más quietas, más pasivas en todas sus generaciones. O sea, ha cambiado un poco su comportamiento de ellas. Y nosotros venimos a hablar en Colombia, a empezar a hacer un cultivo que nadie ha hecho ya mucho, a coger especies en fomento de caza de afuera,
a ingresarlas cuando todas sus generaciones han sido libres y vamos a enclaustrarlas, así como dices aquí chiquito, no funciona. Costa Rica puede tener también unos temas, porque es que son generaciones tras generaciones, finalmente ellos de pronto ni deben hacer mucha colecta porque hay tantos mariposarios que es más fácil ir y présteme usted un parental, yo le doy uno y se los comparten con todos porque finalmente es un cultivo del Ministerio de Agricultura donde ellos hasta tienen su genética y Sí, todo eso no compartido, o sea, es algo tan Ah, típico de que en todas las esquinas hay un mariposario. Y no hay endogamia. Exacto, pero porque hay muchos Porque mariposarios. ellos Bueno, se ayudan. perdón. No, yo quería comentar de lo que decía Lady, porque Lady, claro, tiene ya mucha experiencia en los protocolos el comportamiento de muchas especies, pero en general no existe información escrita al respecto, Ujú. no hay nada de eso. Entonces es muy importante vincularlos con entidades La de universidad. universidad, porque para que estudiamos artículos, saquemos producción científica, de protocolos de cría, de periodos de ciclos de vida, porque no existe nada de esa información. Y si lo planteamos en los términos de referencia, vamos a tener de dónde sacar esa No, información, porque sí. no existe. Sí, exactamente. Volvamos nuevamente a lo que nos trajo, que son los términos de referencia, la charla, y esto es nos encanta hablar de las mariposas, pero tenemos que concentrarnos en los términos de referencia. Y aquí el cuento es infraestructura, o sea, este es el tema que nos dice las características del proyecto. Y cuando nosotros identificamos las características del proyecto, debemos ser claros en que esto no es una gran inversión en socría, ojo, en socría, porque en la medida en que valga mucho ese proyecto, pues obviamente la corporación va a cobrar un poco más porque así está estipulado. Tenemos que tener claridad. Y aunque... En los proyectos, por ejemplo, de mariposario, tiene don Álvaro, ahí no se incluye nada del mariposario. Solo se incluye nada, el tema de la sociedad, solo socría. porque, digamos, eleva el precio de la autodeclaración de costos de inversión y operación. Entonces, eso es clave para que también se indiquen a los nuevos usuarios, solicitantes, a su merced, igual de la misma manera, es que solamente se incluye la actividad de la infraestructura que va a hacer la SOCRIA y Solo su la laboratorio llega tal como el método lo haya establecido. Entonces ahí le voy a dar un puntico a Alvarito y al doctor, aquí, y es, si yo hago un mariposario, un larvario, un vivario muchísimo más grande, me va a costar más, ¿cierto? Y en operación me va a costar más. Eso significa que mi producción va a valer más en zoocría y eso al enviárselo también a la corporación va a valer más la licencia. ¿Listo? Eso y el seguimiento anual. Pero luego hacemos la investigación. Que voy a tener animales que si los tengo reducidos me duran 20 días. No, es que no. En la medida, Sí, no la fracción. es otra cosa. Gigante. Chévere. No, o lo que y el profesional que está realizando el tema de la producción, los colectores, los proveedores, Sí. al caso. Entonces, Sí, ahí es donde se reduce. O sea, ustedes pueden hacer las infraestructuras y hacer investigación para mejorar la calidad de vida de la mariposa. Bienvenido, porque no hay nada en Colombia, no hay nada. Y muy poco en Costa Rica y en algunos otros sitios. Chéverísimo, necesitamos eso. Pero en este momento que estamos pasando unas solicitudes de licencia ambiental, empecemos por algo pequeño. Recomendación. Ahí yo sí estoy como en contradicción. Porque es que no digamos que porque estamos empezando tenemos que empezar por los pequeños. No, porque es que estamos Sí. sacando una licencia fácil. Es que miren, no nos acostumbramos a que porque Costa Rica es un país chiquito que es como la décima menos de Colombia, ellos están muy confinaditos en un espacio. Nosotros, por fortuna, tenemos buenos espacios. Y le hago la comparación cuando hacemos vivienda De interés de social. interés social. Siempre es que chiquitico cacaditas cuando hay espacio suficiente para hacerlo un poquito más grande. ¿Qué quiero significar con ello? Que no le pongamos dimensiones, sino que dejemos como, Nacho, en esto primario no le pongamos como medidas, sino que es discrecionalidad del productor de conformidad con sus circunstancias endógenas,
hacer lo que él a convenir, porque si lo amarramos ahí por medidas y todo, empezamos a... No, ¿Aprender? yo siento que la explicación que nos da el ingeniero es Biólogo. eso, bueno, biólogo sí, es que no tenemos que reportar, entre comillas, toda esta infraestructura gigante y monstruosa que hacemos para exhibición o todo esto, sí, porque pues que ahí es donde más se invierte muchas veces en esta, la construcción metálica. Lo que él dice es que si solo justificamos donde está la producción de la mariposa, esos costos se van a bajar, pero no nos está diciendo que reduzcamos el espacio de cultivo, sino que simplemente no metamos en el proyecto porque Ahora les finalmente... doy otro escenario. Que fue importante. Porque le va a costar más Digamos a que quieren la ampliar persona. en su momento. Hay un ítem administrativo que dice la modificación de la licencia de funcionamiento y es ampliar la infraestructura. Se puede. En su momento, Sonatura ha querido hacer esa modificación, pero no nos ha presentado también un estudio sólido que permita hacer esa modificación. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros como asociación, nosotros decíamos, con todos los estudios que tenemos y todo lo que nos falta, entre comillas, lo que vamos a presentar en costos son garrafales, entonces cuánto nos va a cobrar la corporación por eso, o sea, entonces ya como él lo plantea, no, solo lo que es producción. Sí, ay, solo. gracias. Solo, ya empezamos a entender. No, Sí, claro, ahí va. oye, eso porque Esa es una nosotros por aclaración norma nos chévere. toca tasar un cobro por evaluación Ujú. y ese acuerdo a esa autodeclaración pues, en formato de FR29 y bueno, ahí se diligencia en un Excel y con base a lo que ustedes declaren, autodeclaren, nosotros fijamos un Con costo. base en lo que declaras. Y ahí, y a partir de ahí se tasa anualmente un costo por seguimiento. Entonces, es clave esa primera Ese es un autodeclaración. chupito Sí. ya. O sea, ya es una negociación ahí súper. Bueno, Pues por lo menos entremos. en temas de agua son más del 2%, digamos, por dar uso de recursos naturales de uso hídrico y digamos, licencias de subsuelo, más o menos el 6-7%. Hay proyectos de 10.000 millones, ¿no? Eso se cobra por evaluación. Bueno. Inclusive es bajito para lo que se cobra, por ejemplo. Bueno, entonces, esta parte de los términos de referencia son claves porque aquí, cuando uno dice, voy a hacer una infraestructura, como decías tú, que tenemos que hacer enterramiento, unas bases en concreto, hay que hacer unas excavaciones, un descapote, porque vamos a hacer una construcción de una infraestructura dura, exactamente. Áreas duras. Áreas duras. Entonces, pues claro, de una vez en los términos de referencia dice no, arqueología. El ICANN. El ICANN. Claro, lo primero que dice es el ICANN. ¿Cuánto nos valen los estudios del ICANN para poder saber si hay reserva arqueológica o algún tipo de etnia? Bueno, obviamente ahí se sacan unos certificados, pero obviamente requiere un... Entonces, como nosotros, toda nuestra infraestructura es de poner, o sea, es móvil, pues nosotros no necesitamos hacer una infraestructura, Entonces nada. aclarémoslo ahí de una vez. Hay que aclarar. Si quieres tienes algún resaltador. No, yo estoy grabando todo. Y eso bueno, queda pero un acta. entonces, digamos, estimativo de los volúmenes de escapote, No hay, cero. o sea, saquémoslo. ¿Sabes por qué? Porque eso permite que la gente, no, que es que voy a excavar para poner o hacen con un barre, no vas a sacar, Esto es claro. Lo otro es que cuando fijamos el tema de escapote o de construcción, ya requiere una licencia de construcción antes de Sí, claro. Entonces, predeterminadamente tocaría sacar ese tipo de licencias. Por eso digo, no hay que decirlo mucho. Entonces, si quieren, vamos sacando ciertas cosas o subrayándolas, con eso ya tenemos un modelo de lo que vamos a sacando, de lo que vamos observando dentro de los términos actuales. Bueno, yo como tengo todo grabado, lo que estamos haciendo está grabado allí y acá. Subrayándolo, no, perfecto. Ahí sería, Sí, allá. Eso sería bueno. Entonces queda un acta. Ya, yo voy a imprimirla y la traigo para que vamos sacando una acta. Perfecto, excelente. Me van diciendo cuál es más. Sí. Bueno, entonces, pero mientras que llega mira, esta parte es súper clave. Una, captación de aguas. O sea, si nosotros ya tenemos un permiso de vertimientos, perdón, un permiso terminamos lo mejor. El momento que estamos no nos enredemos en cosas que
Esto quiere decir que ya no necesitaríamos solicitarlo del ICANN, ¿no? No, No, Ya no. ya no. no. Ya ¿En no. qué Ya parte, no. en qué parte de los términos dice? Pero Claro que era muy fácil, ¿no? Eso está adelante. no, todo porque Lo de hay que no me contratar quedes un bien arqueólogo Ah, No, bueno, para pero eso. no lo han hablado Pero todavía, pero está bien cuando avanzado. Y una vez con una cartica, enviamos una carta de una hoja, solicitamos el estudio ante el ICANN y el ICANN me dio la respuesta en 8 días y me dijo, tienes permiso. Ah, Con listo. una carta de una hoja, no Pero fue es más. siempre complicado, por ejemplo, en zonas. Por ejemplo, en la es complejo por toda la zona de... Es fácil decir, Claro, Depende del es de área. la zona, sí. ubicación. Incluso En no hay nada, vertiente pero es nosotros solo el de plan tratas. que tenemos es agua lluvias. No, 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 tener no, eso no concesiones es un de agua. vertimiento. No, para no tener concesiones de agua en el tema de agua. Exactamente. Manejar el sí, tema sí. de cosecha de agua. Sino, pero de tu vereda no tienes en un punto que te da agua. Yo no voy a poner en complique a las comunidades. Claro, tiene que ver. Y todas las familias que me van a cultivar tienen es casi manguera y somos tantas familias y tan No, regadas. entonces cultivo No, nos toca, por eso se llama cultivo de agua. Se llama cultivo de agua. No tiene necesidad de permiso de concesión de agua. Pasa si no es una Ah, espera. techada, pero Sí, y la canasta es sencillísimo. Y el tema de sanitario, baño seco. el tema del Pero con eso, agua. Pero es que también. No, tranquilo, vamos despacito, pero es que nos toca dejar todo en acta. puede poner en La descripción del proyecto, la localización va a ser únicamente de la zona de Sojera. Sí, solo la zona de Socría. Voy a anotarlo acá. Es que hay algunos compañeros, por ejemplo, Alfredo, ¿cierto? Alfredo llega y coloca, ¿cuánto le pudo haber valido a Alfredo en Tolima? ¿Qué? No, ¿Qué? ahorita. En Tolima, ¿cuánto le pudo haber valido una infraestructura del mariposario que él tiene? Y él la colocó dentro de su... Claro, entonces eso le sube terriblemente el costo pero yo quiero- ante la corporación. Yo sí quiero dejar. Veamos lo nuestro. Veamos lo nuestro. No tiene valor. Entonces, vienen tratando con un ego muy grande hacia nosotros que no quieren que nadie más Nadie más haga eso. tengamos Competencia. eso criados. Usted lo sabe, Lady lo sabe, entonces nosotros necesitamos también progresar, necesitamos que el día de mañana esto nos crezca, que es lo que siempre la ingeniera Sonia ha resaltado, motivo por el cual pues hay algunos rechazos, ¿sí? Pero tratemos de ver lo que tenemos aquí nosotros a nivel Boyacá. La lógica no es más fácil. Lo demás, hermano, no nos interesa. Sí, se está haciendo más práctico. Entonces, viendo ahí es un dulcecito fácil. Está bien. en la parte de localización nos definimos. Ya mañana. Lo van a dejar antes de que digan que no. Perdón, Antes de que digan que no, ¿sí? Está bien. ¿cómo te lo traducimos? Sí, lo sé. No, que para enviar este documento de los términos de referencia con las modificaciones, entonces en la parte de la localización, estoy aclarando que se define solo la área de localización. Sí, solo la Solo donde eso. van a estar. En lo que son las características del proyecto, el primero que es la fase de instalación y construcción, eliminamos el tema de ubicación y disposición de materiales sobrantes, estimativos de volúmenes de descapote, todo eso lo eliminamos. Sí, Descripción de porque fuentes de emisiones es que de hecho se toda la fase, al colocar que toda la infraestructura es sobre el piso y no hay obra dura, inmediatamente todo eso sale. Claro. Porque dice no aplica, Eso simplemente. es lo que toca hacer. Pero saquen de ahí para que no De quede. una vez por si acaso. Claro. No, yo sí lo tengo aquí. Yo me conozco del documento. No, queda en el acta, que es lo mejor. Y uno ya lo tiene claro y empieza uno ya
O sea, ahí sí posiblemente yo sí puedo coger mi documento, ver, quitar, poner, arreglar y casi que me arriesgaría casi a presentar. Claro. Claro. Porque por lo que no, o sea, y entraría a negociar fase experimental. En este momento debemos entrar a fase experimental, que es lo que le decía el doctor Carlos. Necesitamos iniciar la fase experimental en Maripí. En Maripí para poder hacer fase experimental allá. Y lo mío también. Queda muy cerca aquí con la universidad. O sea, es que o sea, esa alianza con la universidad es vital para que la fase experimental quede bien montada. Pues con esos, pues tiene la que Sí, yo también no pero no pongamos de insectos. Que nosotros Ahí hay una cosa muy importante en el tema del ciclo experimental, y es que nosotros a veces creemos, nosotros somos criadores, todos hemos sido criadores, ¿cierto? En algún momento. Y es muy diferente, a pesar de que se tenga un protocolo, es el protocolo de ellos. ¿Por qué? Porque es condición de humedad, temperatura, suelo, etcétera. El protocolo, o sea, obviamente el ciclo es el mismo, pero las condiciones de alimentación, se van a variar en el huevo, en la oruga, en las fases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede decir que Morfo salió. Claro, es distinto. y es lo mismo. Que la misma Morfo. Hemos visto que en la literatura, por ejemplo, la Greta Ajá, atómicas, sí. se alimentan de cestrum, de caballero de la noche. Ujú. No hemos visto No. que se alimenten. Pero en la literatura dice eso. En algunas partes es como de un helecho. Y en el caso de nosotros es un bejuquito Una y es realidad. gregario, Ajá. que en otras partes no es gregario. Porque hasta eso hemos llegado nosotros en Y esa es una tecnificación. condición Nosotros rarísima, en ¿no? Que tecnificación pasa de no ser gregaria a gregaria. gregaria. Nosotros tenemos una teoría que todas las mariposas en la planta correcta son gregarias. Porque Lo hemos logrado. O sea, con ciertas especies hemos logrado que en ciertas plantas se vuelvan gregarias. Y eso es tecnificación máximo, porque pues, usted solo llegar a coger una hojita, a coger 1000 huevos dispersos, pero sí lo hemos hecho con la comunidad, y es que sí, o sea, yo sí tuve 3 años, más de 100 familias trabajando en un ciudadano, y yo solo iba, tomo fotos, iba con nosotros. bueno, mientras que viene el doc, en el corredor, ya tenemos un corredor para montar los pilotos de biodiversidad, de pilotos de Socría, o sea, la primera etapa. Tuitama, Sogamoso, Tincacá, Otanche, Maripí y Muso. Son interesantes ese es el corredor que nosotros ya tenemos identificado. Entonces, con eso vamos a empezar en esta etapa con la corporación. Obviamente todo lo que estamos haciendo acá es algo para todo el mundo. Mañana llegarán otros que quieren hacer uno hacerlo bien. Quieren hacer, pero quieren hacer en el parque de Santa Sofía, la escalera más larga, quieren hacer uno a cielo abierto. Pero un mariposario a cielo abierto no requiere de licencia. Hasta ahora es como, Pero sí, porque quieren hacer mariposario a cielo abierto. El de mariposa es cielo. Chiquito. ¿Es a cielo abierto? Diferente. Ya no, es que hace poco volvieron y me hablaron de mariposario a cielo abierto y ahí le digo, pero pues ¿cuál? Pues es que los mariposarios a cielo abierto, bueno, no es tema de burla, pero es muy curioso porque muchas veces en una finca donde ven 2 especies ponen mariposario a cielo abierto y uno se va todo contento y me estrella con los casi conocí todos. Y llega uno y resulta que ni siquiera se sabe el nombre de una especie, entonces uno como entonces pienso que los mariposarios a cielo abierto deberíamos incluirlo en esto,
no porque pues requieran licencias, sino porque Pues sí, porque requieren de sí. nuestra asesoría para que ellos puedan dar una guianza más especificada y las plantas nutricias, que viene siendo parte de nuestro negocio, porque para que les funcione el sendero a cielo abierto, Hay que sembrar. ahí son aliados. Entonces puede uno poner, pues, y lo que yo digo, entre más Yo a, ve- fácil va a ser eso. Porque yo a veces quisiera que seamos un poco discretos mientras nosotros avancemos, porque yo estoy en las mariposas, pero he visto que ellos Ah, no, han es que los pasado que cierran ellos cartas no están en nada. últimamente que yo le dije a la doctora, avance con lo nuestro. Pero es que no estamos diciendo nada. No, Pero yo, ¿por qué insistes en eso, mi corazón? porque ellos pues no quisieran que otras personas estuviesen en su frío. Ellos. Ah, bueno. pero yo Me pienso refiero que a dos empresas que solamente tienen su frío. sí, pues sí existe como cierto tipo de monopolios en algunas cosas, pero finalmente todos estamos haciendo nuestro trabajo por nuestros lados Y así debe ser por y- nuestro lado. pero yo, bueno, yo tengo un aliado que también finalmente siempre va a ser cercano a mí, que pues no estoy muy de acuerdo en muchas cosas, es Natura. José, Porque ¿me gracias a ayudas con el ellos, acta? Pero usted se puede independizar. ah, no, Puede no, tener obviamente sí, pero gracias a ellos, ellos también han sido unos muy buenos aliados, fueron quienes hicieron la primera parte, porque como yo lo digo, nosotros venimos de un territorio donde hace 80 años Serranía Las Quinchas se colonizó porque tenía insectos de alto valor, no por más, porque ya muchos años después sí fue que empezó la tala de madera, porque la tala de madera en Quinchas no lleva más de 40 años, pero los insectos 80, y llega Sonatura y dice, bueno, pero ya dejemos de sacar y cultivemos y fueron también un primer pinito, un primer escalón decirle a uno, oiga, ustedes también son importantes y fueron los mismos, las personas que más sacan insectos fueron los mismos que hicieron la primera fase experimental de Sonatura. Sí. Y mis abuelos vivieron del tráfico, mis tíos vivieron y vergonzosamente todavía viven. Mira, Exacto, los urbinos, pero yo contra los urbinos, pues ellos hicieron algo, pero los hijos lo intentaron remediar, que en esas vamos. Y yo estoy como ambientalista porque mi papá cuando yo tenía 3 años cogió un oso de anteojos y cuando tuve 17 me tuve el proceso de la quita del oso a los hermanos Gasca y el golpe fue tan duro y tan horrible en este tema que dije, no, me vuelvo a ambientar porque mi papá la acabó. Bueno, volvamos entonces a nuestro tema. Ya está el acta. Y hemos delegado como secretario ad hoc al doctor, al doctor José Agustín, Muy democrático. muy democráticamente. Entonces, decíamos que uno, doctor, para que quede en el acta, uno, en caracterización, bueno, devolvámonos un poquitico para que quede en acta, ¿no? Entonces, Algo muy, no tan, claro que el acta está no, no, pequeño, pero aquí. sí algo. Muy acá. Conclusión de esta parte. Conclusión solamente para que quede en acta. Información secundaria. Información secundaria. ¿Listo? Que quede en el acta. El medio abiótico, ¿sí? Sí, Medio Porque supongo que había. abiótico, porque pues ahorita vamos a hablar sobre el caracterización de medio ambiente. Sí, abiótico. La segunda conclusión que quedó la caracterización del proyecto es que, Doc, me ayudas ahí para que le dictes a José, ¿no? Entonces, la caracterización es, dile tú. Es prácticamente que no vamos a relacionar áreas de descapote o de infraestructura con áreas duras para no generar, digamos, otros trámites de índole entre secretarías de planeación, de construcción, etcétera, o sea, que va a ser algo puntualmente muy móvil, decías tú. Sí, es como cuando tú vas a instalar una Carpa. carpa, exactamente. De postobón. De hecho, es que Inclusive ICA nunca pide algo de construcción para un invernadero. no. Es casi, bueno, también A ver, es que en esos términos también, para que sea claro y que bueno, y además otra conclusión que quedó ahí es
Son áreas pequeñas, son unifamiliares y que solamente dentro de la descripción del proyecto vamos a describir, perdón, única y exclusivamente lo que es la producción, la zoocría, o sea, vivero, vivario y laboratorio. Yo tengo un cuestionamiento, es el tema de que, bueno, no todos serían, digamos, unifamiliares, digamos, un caso como, por ejemplo, el de su merced, ahí sí sería directamente con Es unifamiliar. familiar, lo llamaríamos. Sí, claro, es lo mismo. Es una empresa familiar, ¿cierto? Es una empresa familiar. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, pues digamos, es para, en términos de describir dentro de los documentos que estamos elaborando, cómo lo cual aclaramos. Si es una unidad Usted tiene unifamiliar, una empresa, microempresa, una microempresa. Sí, O sea, es una microempresa, pero es una empresa familiar. sí, Entonces se no llama es Family Empresa. así, pero no es así como esto, que el día de mañana, pues. Entonces, más como para no descabezar Sí, a otros claro. actores. Porque Sí. digamos que uno dice solo familiar. Pero más que hablar de que sea una unidad unifamiliar, sino será más bien una Pequeño unidad pequeña en productor. es que deberíamos mirar esas partes, Pequeños que productores. son pequeños, que son medianos. Bueno, Exacto. eso, cual. vamos allá, vamos para allá, no nos adelantemos ni nos atrasemos. Entonces, una producción Porque digamos que industrial, a lo que estamos interesa a hablando, la corporación es cuántas, ¿cuántas pupas vamos a producir? En pequeña, mediana y grande. independientemente si son unas tantas familias, no, es cuántas. ¿Cuántas? Por No, unidad propia. exacto, no tanto Ah, por. unidad propia. Esa es Ah, total. unidad propia. Pero tenemos que darle esa calidad. Es que no digamos, existe. no más en, digamos, en cría de vacas, de bovinos, pequeño productor y salen a veces unas cantidades. Enorme. Lo mío debe ser como Entonces, algo más igual, bien, si hay alguna información, Entonces, pues Sería definición más de la No, que puedo decir que sería no puede pequeño, que sería Sí, mediano. pero también esa definición la tenemos con O ustedes. nosotros, porque nosotros, Alvarito, nosotros mira, somos los que te industrial podemos es que decir vayas a a producir 30.000 No. pupas. y tú Exactamente. necesitas solo El- para tu mariposa. Exactamente. Entonces, Ese es el fijemos, intervalo. fijemos eso de una vez. Pequeño productor. las escalas. ¿Cuántos? Medio, cuántas, Sacándonos grandes. de cuánto puede ser un producto. Mide pequeña Pero producción. establezquémoslo ya. Ya. Exacto. Ya les dije, pero volvamos a ver. Exactamente. Una unidad productiva familiar ya está eso, o sea, ya está definido en el plan de manejo, en un plan de manejo, porque uno tiene que llegar hasta plan de manejo. Un plan de manejo define que cuando una familia produce 1.000 crisálidas mensuales, exactamente, puede tener 2 empleados, que puede ser un autoempleo, mamita y el otro, no sé qué, con un sueldo a full. O sea, ¿qué quiere decir azul? O sea, es un sueldo mínimo con todas las arandelas, con todas las arandelas. Eso se llama un empleo verde, que tiene todas las condiciones. Bueno. Y eso significa aproximadamente 4 millones, 4 millones de pesos, Sí, más o menos. 1.000 producciones mensuales. Tú me hablas. Yo voy por la parte de producción. Puedes llegar hasta. En 2 o 3 especies. Sí, señora, así es. Me parece el MIR pequeño para las especies pequeñas. Si de pronto una familia se me da solo por poevis o por solo ganados, ahí. Pero es que me yo estoy compleja. diciendo mínimo, lady. Estoy diciendo mínimo, no, pero 1.000. Máximo, tú máximo. Sí. Bueno, pero Sí. Que no podemos hablar es de mínimo. por especie. No, No, es que la pregunta que me hicieron fue una producción mínima que pueda garantizar el bienestar de una familia. Entonces, déjame terminar, Ley. Entonces, 1.000 es la producción mínima para poder garantizar, aunque sea 2 empleos. Máximo 5.000, que es lo que nosotros estamos diciendo para una producción pequeña, pequeña producción. Mediana producción, yo no sé, 10.000, y ya industrial 20.000, 30.000. Vida cultiva fácilmente a la semana 800 morras. Entonces, hay un Porque producen 30.000 semanal. Industrial. Señor. 30.000 formas. Pilla
está cultivando porque pues a nosotros Sonatura nos envía como muchos artículos sobre estría y todo eso y hasta videitos y cosas, entonces ellos hablan que una familia promedio puede cultivar 800 morfopeleides por semana. Y se dedican solo a esa especie, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estoy manifestando. Yo también tengo, porque tengo unos, Pues 30.000 no es una unos familia. paisanos No es una familia. que estudian allá en Costa Rica. 30.000 Greta Otto y Ah, Morfopeleides. sin discusión, ahí está lo mismo. Solamente esas dos. De una especie súper pequeña, súper gregaria, que en unas especies, entonces ahí es donde negociemos tal cantidad. A mi punto de vista, algo más de 1.000 por pequeño productor. Yo creo que pueden Sí, se hacerlo. puede, Ya, perfecto. Por ahí Ustedes unas son los que 2.500. saben de mariposas. Sí. Entonces, algo práctico es, de la especie, la más difícil Las de morfo, criar. las morfo, Lo que ustedes crean que esa es la más difícil. las más grandes. ¿Cuánto creen que pueden producir a la semana? Y hacer las otras los- Bueno, No. suave. Es que eso también No, depende de pero la dedicación. Pues que, Pero nos toca darle, No, se me entiende, sí. No. Simorfos. Pongamos de que una familia fácilmente cultiva 800 por 4, vendría siendo 300. 200, pero más o menos. Entonces, tú, digamos, si yo pongo 3.200 para una que es común, nuestro ese mínimo de productor va a cubrir las otras que también son difíciles. Sí. ¿Sí? Entonces, para que ustedes, digamos, como uno en el argot dice, para que uno no se ahorque con los términos de referencia. pues Yo les voy a dar el Otra ejemplo cosa. que nos pasa ahorita Digamos- actualmente con Sonatura. Actualmente Sonatura, o sea, nosotros expedimos los salvoconductos ujú, de remisión de todas las que producen. Ellos nos están hablando de un cupo que se acumula extemporáneamente por años atrás, que ya les dijimos que no pueden ser acumulables, ¿sí? listo, Que no sí, pueden, sí, eso es sí, otra sí. cosa clara que Eso les es otra cosa. pero es que ellos también justifican que no pudieron producir determinada especie y entonces la sacan por otra especie. Entonces, vamos a hacer la diferenciación por especie o independientemente Independientemente de la especie. por simplemente la cantidad ¿Sabe- de sabe número por- de individuos. Perdona un segundito. Es que eso dejémoslo de una vez claro Sí, 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 y establezcamos Dame- un tablito. dame De eso un dependen momento. nuestras decisiones. Dame un momentico ahí. Y es que hay que tener en cuenta que algunas especies son por temporadas. Sí, como de- Entonces, hay otras que uno puede producir todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros revisamos las licencias ambientales que se han otorgado, que las tenemos todas, las licencias que se han otorgado en Colombia, porque son Yo lo digo por Sonatura, que es lo único que he revisado y les aclaro un tema, la acumulación de que no se puede acumular anualmente puede para el acumular. otro año. Sí, sí. Y de una vez es la regla para todos. Sería una es mensual, es Buena mensual. O sea, puede ser, digamos, tú tienes al año, se otorgan tantos cupos de individuos. Pero ahí por viene la año. pregunta porque en la licencia, No importa cuál en la la licencia especie. de John Ortega, ellos tienen un cupo grande, pero no especifica especies. Es más, No, Por eso. no, el de él, sí, espérate. no, digamos que en Sonatura es Entonces- igual. Lo que pasa es que nosotros decimos cuáles son las especies que están autorizadas, pero no indicamos el valor porque obviamente ahí genera, logísticamente es muy complicado y ustedes lo saben decir, que no alcanzan a la producción o que se pasaron, pero por lo menos ustedes tienen que aprovechar las que ya produjeron. Pero yo pienso que sí es Porque bueno, qué tal que solo les un digo número más. de cuántas mensuales por pequeño Independientemente de la productor, especie. independientemente de la que Claro. cultive. Total. Lo que yo digo es que no Total. Dejemos eso claro. Total, que quede en el año. Eso me parece lo más claro. Porque eso nos permite hacer seguimiento de otros comunidades. Que es que a veces nosotros en Sonatura tenemos muchos problemas con eso. No, sí, yo. Entonces, Tiene la palabra, doctor. Sí, Señor secretario, pregunta- Gracias. ¿Cuánto es el máximo de producción para especies pequeñas? no, eso depende. Pues También. para mí, por sueldo, por cuestión de dinero, estaría hablando que para una familia podría ser mínimo, en solo pequeñas, unas 2.500 para que medio llegue a un promedio de 2.500 semanales. No, mensuales, Mensuales. mensuales. Está bien, sería un número bien por mes. Sí, 5.000 estaría bien. Que lo pues, produzcas, hasta Es que grande. nosotros estamos diciendo 1.000 mínimo para que pueda hacer equilibrio y 5.000 Pero no, máximo y máximo. si no se sentían términos, o sea, Pero por Unidad unidad familiar. familiar. Si no tenemos una empresa con 4 unidades familiares, tener, exacto. Porque Sí.
por unidad, ¿no? Cuatro personas que tienen sus hogares. Claro, ahí está. Somos independientes. Exacto, Ese sería sí. el máximo para un pequeño productor, 20, no, 5.000. 5.000 Mensual. mensual, Independientemente de la especie. no importa la especie. Que es cada 1.000, ¿sabes? Son los valores Para pequeño productor, medianos productivos. pequeño, mediano y grande. Independientemente de la especie. Pero salimos cuando Solamente diseñados para pequeño productor. Sí, listo. Entonces dejémosle el título de este tema de referencia. Así se llama, pero, exactamente. Pero tengo una duda allí. Me cabe la duda ahí. Nosotros en Maripí, por ejemplo, que un mariposario mediano de 350 metros cuadrados, como el de Andoque, ¿cierto? O el del Quindío, que tiene 680, deben estar volando alrededor de 1.500 a 2.500 mariposas, o sea, para que sea atractivo realmente. Por eso, pues obviamente se requiere un zocriadero que provea a ese mariposario para que dé la sostenibilidad y adicionalmente se puedan vender en las tiendas, en la tienda de souvenir adicionalmente, para darle sostenibilidad a todo el proceso regional. Entonces, obviamente nosotros estamos pensando en mujeres campesinas que estén produciendo mariposas para el mariposario, ¿cierto? Entonces, uno dice, puedo tener por cada unidad familiar entre 1.000 y 5.000 por cada unidad familiar. Pero eso significa que puedo tener 5, en este caso, ¿cuántas son ustedes? ¿Qué? Familias. Familias. Renacer Verde quiere llegar a más de 100. No, pero ay, Dios mío. En este momento, ¿cuántas son? 16. 16. Nosotros pensamos que, por ejemplo, en Maripí, vamos a tener alrededor entre 5 o máximo 15 mujeres produciendo. Entonces, la licencia va a salir por la sumatoria de las unidades familiares que vamos a montar. Entonces ahí tenemos que aumentar. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Claro. Diciendo que por unidad 5.000. Es mínimo. ¿Cuánto es el mínimo de todas ellas? O el máximo de todas ellas que van a producir. Claro. Entonces hay que definirlo claramente porque de ahí partimos cuáles aplican, porque llega otra empresa gigante acá y en otros impactos que pueden generarse y ya no les aplicaría estos mismos términos. Entonces, hagámoslo muy diferencial posible hasta cuándo máximo puede ser, cuántas unidades máximo, cuántas familiares. 15 familias, 15 familias y por eso nosotros decíamos mínimo de 1.000 para que sea equilibrio, máximo de 5.000 para que, pues, si son juiciositos, pues lo van a lograr. ¿Cuántas familias? Y nosotros pensamos que en Maripí, máximo 15 familias. Por licencia de tránsito. Sí, exactamente, por licencia de Ahora también tenemos que ver en términos ecológicos y emocionales que tanto afectan en un área, que tantas familias están reunidas en distintas áreas. Yo sentiría que como el volumen es total, tú puedes aumentar el número de familias y disminuir la producción de cada una. Y que tenga una diferenciación clara de ¿me hago entender? Porque tu licencia es de producción. Que sea un requisito no de número de familias. Para que no afecte una población. La parte de la ley. Si ustedes, no. Porque si lo vamos a hacer con un mínimo de familias, bueno, un máximo de familias criadoras, que puede ser un monto 15. Por licencia. Yo los tengo igual agremiados, o sea, en ese caso personal mío, o personal mío no, de la asociación sería sacar pues 10 o 8 licencias para Renacer Verde. Porque nosotros no nos vamos a dividir como productores independientes. Eso sería para mí fatal, porque hasta sería un problema para la corporación en control y todo. Sí, claro, para nosotros es mucho mejor que sean todos al mismo tiempo. Exacto, y en un solo trámite. En un solo trámite que salgan todo. Ahora, lo otro que yo sigo proponiendo dentro del proyecto, porque estamos hablando que una cosa es donde cultivamos, ¿cierto? Y otra muy diferente el mariposario, lo que se muestra, y mariposario como tal, yo sigo en mi propuesta de que exista un solo mariposario para todas mis familias. Bueno, pero eso es otra cosa. Trámite particular. Sí,
Pero entonces hablemos todavía en los cupos, ¿sabes? Digamos, estamos diciendo 5.000 5.000 por unidad. por unidad. Unidad ¿Y máxima. cuántas unidades? ¿Cuántas Unidades productivas por Para Maripí se requieren 15. Pero no Máximo, lo hagamos máximo. como Por No, territorio, sino por general. volumen, por volumen, Pero por territorios generales que cantidad. también, no solo por Maripí, sino que vamos en Itama, en Guanacaste, en Cauca. No, yo pienso, para mí lo mejor sería hacerlo por unidad productiva. Agremiémoslas o no, porque listo, yo entiendo que Maripí son poquitas, porque es personas nuevas que no están en el negocio, que no conocen, tenemos que hacer un entrenamiento. Si yo le llego a mi comunidad y decirle, no, es que nos toca tantos procesos, nos vamos a desgastar, pero sí podemos agremiarlos como asociación a ellos como pequeños productores. Es por asociación. Sí, pero podemos diferir. Digamos, en términos legales no podemos No, por decir que solamente las asociaciones no. No puede decir por punto de empresario. ¿Cuántas unidades podemos agremiar? ¿Cuántas creen ustedes? Y la corporación, ¿hasta cuántos Permite. consideraría que ya es? Lo que pasa es que, mediano o como hemos dicho ahorita, no desconocemos en términos poblacionales. Y obviamente el área Porque dicen ingeniera 20.000, creo que debería. A mí me parece, y yo creo razonable. Mira, las licencias ambientales en Colombia, que en este momento están en 20.000. Están haciendo algunas ampliaciones a 30.000. Para que sigan siendo, o sea, para que sean pequeños. Y eso significa lo siguiente, que yo puedo tener 15 distribuido esos 20.000 que es mi tope en la producción. Yo sé que una mujer, una familia perfectamente sin ningún problema va a poder producir, porque no nos vamos a desgastar con la corporación diciendo que vamos a producir 5.000 por cada unidad, porque no es verdad, no lo vamos a hacer. Tú lo sabes perfectamente. Entonces, digamos 20 por licencia, si requerimos otra, y entonces lo distribuimos esos 20 en 15. Ah, bueno, ese es problema suyo. Lo distribuimos en 5. Sí, el problema lo que nosotros interesa es el monto total. Sí. Máximo. No. Pero considerando términos. Somos 4 familias, son 3. Pero eso no me interesa, es tu producción. Sí, por eso, máximo 20.000. Y se considera que alcanza ese término 20.000 mensuales. Bueno, vamos para el siguiente punto. 20.000 por licencia. 20.000 por mensual. y de miles por trabajo. Ah, sí, claro. 20.000 mensual. Es que el tope para pequeña producción, 20.000, ¿cierto? No importa si usted tiene 15 familias o 20 o 1.000 familias, no importa. Listo. Ahora sí, fase operativa. En la fase operativa, ya cuéntanos un poquitico tú. En este momento ya vamos a pasar solicitud de términos de referencia para la licencia de Alvarito, de la alcaldía de Maripí, porque es la alcaldía. Llevo 2 años. De Lady también, la asociación. Esas son las licencias que vamos a pasar ya, ¿cierto? Solicitudes. Términos de referencia. ¿Cómo son los tiempos y en qué momento empezamos ya en etapa experimental? ¿Qué presentamos ahorita inicialmente? O sea, digamos, de acuerdo a lo que ha venido presentado con Sonatura, ellos iniciaron primero una solicitud de fase experimental. ¿Qué es esa? Que ya tienen comprobado y determinado ante los protocolos, todo el ciclo que ustedes han establecido, cuáles son las especies que van a establecer y cómo lo van a hacer. Y es lo que estamos definiendo en este momento. O se emite un auto administrativo de inicio de ese trámite de la fase experimental y que posteriormente puede tardar, digamos, lo que ustedes presentan, el seguimiento que hace la corporación, verifica esa fase experimental alrededor de 6 a 1 año para pasar a la fase de comercialización. Yo propongo que sea, bueno, digamos que en términos más, porque el tema administrativo puede durar 1 año. Ah, bueno. Dejémoslo en 1 año porque conozco los trámites acá, conozco las revisiones técnicas que tiene que haber, la revisión jurídica. La verdad, siendo optimista, 1 año.
para que podamos nosotros sacar eso, digamos, ya con la fase comercial. Bueno, pero entonces hagamos No, si una se puede cosa. antes, mejor. Ojalá No, que pero fuera. hagamos una cosa. Pues Y yo yo lo establezco de esa estaríamos de acuerdo en que sea un año total. ¿Sabes por qué? Porque entramos a fase experimental, que a todos nos interesa la fase experimental, empezamos a trabajar la investigación en fase experimental. Nosotros logramos, porque ya tenemos experiencia en la reproducción, Sí. ya tenemos. Entonces, nosotros somos capaces de presentarles a ustedes en los ciclos de vida bien llevados, con sistematización de la información y todo, a la corporación en 6 meses. Sin embargo, como esto requiere para pasar a fase comercial del permiso de fomento y nosotros debemos desde lo biótico hacer los estudios de, primero, el listado de las especies que tenemos en el corredor. Segundo, estábamos hablando con Andrés, que al menos 3 para tener referencia de monitoreo, 3 monitoreos en el sitio, en el corredor biológico. Esos son 3 meses, 3 meses, 3 meses, son 9 meses para poder hacer ya un balance que esto se tiene que repetir, poblacional. Entonces, creo yo que paralelo podríamos hacer en fase experimental ya los monitoreos con el fin de que a los 9 meses nosotros ya estemos listos. Sacando el informe. Exacto. O sea, lo que pasa es que ahí esa fase ustedes tienen que recolectar información para presentar un informe ante la autoridad donde se identifica cuáles ya fueron las que son más óptimas para la socría y cuáles son las que tienen ya expresiones, cuáles tiempos y dónde están incorporar. Y también el tema de población es determinar que las especies que fueron de fomento, que fueron parentales, ya hay una población que se pueda establecer en el medio silvestre, ¿sí? Es prácticamente eso. Ahí hay una cosa que acaba de decir el doctor, muy importante. La fase experimental no la vamos a empezar con especies extraídas del medio natural porque no tenemos todavía el permiso de fomento. La vamos a empezar, primero, ¿cuáles son las especies por listado? ¿Cuáles son las especies que tenemos en la zona? Que, por ejemplo, en la zona del occidente tenemos identificadas 280. No sé cuántas tendrán ustedes, de pronto más. Entonces, ya de esas, ¿cuáles podemos obtener parentales? Porque la legislación nos permite obtener parentales de los zoocriaderos existentes. Entonces, vamos a empezar con ellas, pero teniendo claro que la zoocría que nosotros estamos solicitando es nativas de nuestro territorio. Ninguna que no esté dentro de nuestra zona libre. Sí, Así pues, es el proceso. hay curiosidad, pero entonces me preguntaba a mí también el tema de otras de avestruces, ¿por qué permitieron? Sí, pero obviamente fue porque importaron con permiso del ministerio esos ejemplares. Ya puede haber otro trámite, si otra persona tercero tendría que, a partir de un permiso del ministerio, importar especies de mariposas del sudeste asiático, etcétera, para... No, nada. Eso sería otra opción, no se descarta dentro de la ley. Sí, no se descarta. O sea, no es que sea ilegal, pero sí. ¿El otro país pues sería interesante? No, en ninguno. Nosotros somos el segundo país más diverso. Claro, en términos de biodiversidad, pero en términos de biodiversidad, nosotros, claro, necesitamos que esté lo de nosotros. Sí, Claro, porque puede generar un problema Sí. al momento en que se escape un ejemplar de estos, genera un sí, claro, eso es delicado. No sé. Pero entonces no es prohibido. Bueno, sí, eso también es lo caro. Está permitido, pero no. Bueno, una cosa que hay que plantear, aquí también es Sí. Sigan. no, es que pensé que estaba viendo otra cosa. Áreas de incubación, puparios, etcétera, que es todo el tema de Bueno, es definición del ciclo, y sí, la del ciclo, fase experimental. Obviamente es información netamente de ustedes. O sea, ya... Prohibido comercializar, etapa comercial. Listo. Entramos ya entonces a la fase comercial. Cuando hemos terminado, si nosotros terminamos la fase experimental a los 6 meses y a los 9 ya tenemos estudios poblacionales
de 3 ciclos, Claro. 3 meses. Podemos ahí entrar de una vez a solicitar la Sí, digamos que no es que diga que un año, lo que pasa es que digo el año es para que ustedes se tengan la expectativa, que no es que el término, es en términos administrativos. Entonces, mientras radica, saca otro auto, eso es otra fase, otro auto de inicio, donde se volvemos a evaluar, volvemos a ir a campo, verificamos lo que ustedes nos radicaron en el informe y posteriormente sacamos un concepto técnico de rechazo o de otorgamiento, que o la sede de otorgamiento, para el acto administrativo de licencia de envase comercial de funcionamiento. Ok. Entonces, bueno, tengan en cuenta que ya en esta etapa de fase comercial, nos solicitan todo el tema de sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Sí, Entonces nos solicitan como un plan de negocio. O sea, ¿cómo vamos a sostener? Porque chévere, ya lo biológico funciona, saben hacerlo, van a producir, pero ¿cómo lo vas a sostener en el tiempo? Significa un plan de negocio. Eso no hay ningún problema. Aquí en esta etapa hay que hacer la evaluación de impactos, Doc, ¿cierto? En esta etapa, ¿cuál es la metodología que ustedes recomendarían para la evaluación de impacto? Normalmente utiliza Conesa y Fernández. Eso es el más básico que se requiere para todo tipo de estudio ambiental y es el que aplica porque digamos que hay otros en términos más cuantitativos, digamos, de algún modelo logarítmico. No, aquí vamos a hacer solamente Conesa y Fernández, que es descriptivo cualitativo. Es donde hacen una lista inclusive yo les puedo pasar el documento, donde está la evaluación de los ¿Conesa Fernández? Conesa Fernández, es el método de evaluación. Con esa es el más, digamos, más conocido, más usado. Lore, ¿tú lo hiciste ya con esa? Sí, tengo algo hecho, pero como es en... Y es un listado de impactos en los cuales hay una valoración y una ponderación a cada impacto. Ahí todavía no se formulan las actividades a manejar el impacto, pero ahí se describen y se da una ponderación en impactos positivos y negativos. Ajá, correcto. Ese es muy sencillo. Con esa Fernández. Porque uno antes trabajaba mucho con el de Leopold, matriz de Leopold. Sí, pero de todas maneras es muy cualitativo, muy de... Pero con esa también podría ser. Pero es un poco más organizado. Es más organizada. Es una matriz. Una matriz. Pues es una recomendación, pero este es el nivel que nos están exigiendo y uno puede desarrollar. Bueno, ya hablamos aquí del tema de los cupos, autorización de los cupos de producción, que fue lo que acabamos de debatir. Ese es clave. Autorización de otras especies. Bueno, este es un detalle muy importante que hay que dejar en acta. Bueno, estamos aquí en esta reunión, señoritas. Los informes de cada 6 meses. Entonces, bueno, al final. En la fase comercial. En la fase comercial. Sí. Bueno, eso también está sujeto porque también si ustedes llevan un ritmo de trabajo y obviamente todavía no han consolidado bien 6 meses como la producción inicial, pues podemos someterlo a un año, pero por lo menos que sea un año. Un año. Por lo menos que sea un año, porque es el año de seguimiento que hace la corporación. Y lo podemos a consideración, podemos ampliarlo a un año y ahí si quieres lo aclaramos de una vez. Mejor. En fase comercial. Que en la fase comercial quede a un año los informes. El informe. Es que es mejor. Informes de cumplimiento. Aunque eso no significa que exactamente, no, que el propósito de este acuerdo con la corporación es que ellos puedan tener mayor gobernanza sobre esto. ¿Qué significa? Sistemas de información, generar información que la corporación pueda tener desde ambiente natural, pero también en los sitios de SOCRIA. Y eso facilitaría mucho el tema de los salvoconductos, porque nosotros tenemos que llenar unos cupos que está establecido por el acto administrativo. Supongamos, ya son 20.000 que tienen anual. Sí. Anual no, pero mensual. Y ya nosotros siempre en el salvoconducto miramos es anual, entonces ahí tenemos que multiplicarlo ya por 12, más o menos alrededor de 240.000 ejemplares que les otorga el cupo. No sé, pues ustedes ya están dando ese número y nosotros dependiendo de ese número
facilitamos es cuántos se van a descargar para este mes de movilizarse y que no salga de ese grupo anual. Ok, Entonces, ya que es sistematizado, nos queda más fácil hacerle seguimiento. ok. Aquí en este tema de autorización de otras especies es muy importante. Hay licencias ambientales en el país que han solicitado 200, 300, 500, conozco una que solicitó 500 especies y es un listado general, pero a la final, cuando uno repite, ve y revisa todas las licencias ambientales que se han solicitado, se repiten muchas reiterativamente, y si uno ve cuántas realmente en el país se están criando, son las mismas 35, 38, etcétera. Sí, más o menos. Entonces, Solo en epípteros, pero vamos a bajar algo de coleópteros acá. no, Solamente vamos a diferenciar. lepidóptero. No, mariposa. No. Mariposas. mariposa. Sí, No, lepidópteros. Sí. lepidópteros. Las polillas son también mariposas. Entonces, yo dejémoslo claro también, y dejemos claro el tema del ciclo, o sea, cerrado, mixto y eso. Cerrado. ¿Mixto? ¿Tú? Mixto. ¿Mixto? Bueno, es que No, depende. mixto, Hay muy pocas. mixto, abierto. Mixto. pero- Mixto, abierto. Yo jamás me iría por una licencia si me dicen cerrado, o sea, rotundamente ni me presento. Cerrado nunca, porque cerrado, Depende lo que del. sí, o sea, ahí hay una discusión fuerte, porque con el Fanemiro, que fue quien casi que hizo toda esta descripción de los ciclos mixtos, cerrados y abiertos, se dice que el cerrado no tiene permiso de colecta nuevamente. No, sí tiene. ¿Sí? Claro. No, yo en las descripciones que he visto de la ley no tiene. Claro, y entonces, ¿cómo obtienen sus parentales? Porque Hay dos estamos formas de hablando obtener especies, parentales. no, obtenemos especies en la primera licencia al comienzo y no más. Y el mixto es el que te permite entrar parentales momentáneamente y el abierto te permite casi que hacer ciclo afuera o adentro. Casa de fomento. Ese es no, otro casa de Sí, fomento. pero la vida. Entonces, por eso digo, mixto. Aclaremos Que hay el que Mixto. tres. No, mixto. Listo, cogeamos. Cojamos. Entonces, también hay que restringir qué tanto puede hacerse el fomento. Sí. En el Sí, ciclo puede ser se puede hacer casa de fomento. Sí, pero entonces hay que también restringir cuántas veces. Eso sí podría ser. Lo que pasa es que en el cerrado es menor, pues obviamente te dan la opción, o puedes solicitarlo de otros o criaderos que tienen la posibilidad de hacerlo, o lo puedes hacer del medio, pero disminuye la frecuencia, ¿cierto? En que lo solicitas. En el mixto, tú puedes solicitar cada 6 meses. Sí, De por sí. todo el año, escuchado un año, O pero, un año. pero sí hay que dar en términos genéticos, que es lo que más nos pide. La duración de las especies. Sí, Que hay especies exacto. que duran muy poco, y si necesitas solo un año de hacer casa de fomento, pues no me sirve. Exacto, es que el tema de. Muy cortos. Exacto, ahí viene la discusión con el biólogo. El biólogo es el que me va a decir cada cuánto es conveniente hacerlo. Porque es que yo conozco un sitio. Entonces, hacer una casa de fomento Después de la primera vez. con unos hijos tan corticos, Toca mis. Que se puede hacer, exacto. Pero entonces hay que también ser cada cuánto Que por se puede especie. hacer casa de fomento cada. A eso sí pongamos. Casa de fomento por especie. Y eso es un capítulo. Es difícil, eso es complejo, porque por ejemplo en Yutama no encontramos especies muy llamativas como morfopeleitos, no como en nuestro caso. Sí, porque vamos. Bien. Sí, no lo explico, espera que me enredé, pero sí, para mí es sencillo poner más bien un porcentaje por especie, porque poner cantidades que nos vamos a esto, porque finalmente los productores o los pequeños productores son los que deciden qué van a cultivar, o el mismo mercado es quien nos va a decir qué debemos o no debemos cultivar. Entonces, pongamos es por especie, Pero una está un frecuencia, biólogo, una frecuencia. exacto, un porcentaje. Una frecuencia. ¿Cuánto podría ser el porcentaje? Pero es que pues depende de la especie. Sí, depende de la No, especie. porque ya Pero por eso, Lady, cada especie tiene cuántos hembras y cuántos machos. No se puede generalizar.
Eso se define en la fase experimental. Sí, la fase experimental. En la fase experimental. Ya que sea mixto. Independientemente a la cantidad que se vaya a colectar, porque eso ¿Quién se autoriza si se da esa frecuencia? Sí, frecuencia de casa de fomento para determinada especie. Ustedes argumentan, vea, es que por este ciclo de esta especie es muy corta, no podemos hacerlo ni cada 10 meses ni cada. Yo sí quería, permítame tener un usuario y ya vengo, pero si quieren van discutiendo detalles y ahorita en el acta la leemos y definimos eso. Al menos unos 15 minutos. Otra ronda de café. Otra ronda de café. Es que la zoocriía de mariposas es compleja en el sentido de que como son varias especies, a lo que iba a llegar con David, es que no vamos a pedir un listado gigante, por favor, sino pidamos 50, y de esas 50 ya sabemos que vamos a producir 30, 25, que son las comerciales y que son las de acá. Ahora, no nos ciñamos por el tema de que son comerciales, no, porque nosotros podemos en mariposario exhibir polillas y en nuestro país no tenemos ninguna comercial polilla, o algunas, no hay. En comercio, ninguna. polilla para exportación, ni en ninguna licencia está. Pero por cliente extranjero sí hay solicitud de polillas. Yo voy por polillas, o sea, o me asocio. Exacto. Y hemos dedicado mucho tiempo a cultivar polillas. Ella me pregunta de por si una polilla que para ella es rara y para nosotros es súper común. Porque allá sobre todo pues encuentros y eso, la gente, porque hay unas polillas muy Entonces, eso hay que dejarlo allí, que pues obviamente no vamos a pedir unos listados locos. ¿Por qué no nos vamos a pedir un listado loco? Porque en el estudio de población nos toca sustentar esas 200 o 300 o 500. Ese es el tema. ¿Están? ¿En qué estado están? Vamos a solicitar la casa de fomento, entonces no vamos a pedir unas cosas. No, obvio. Yo tengo listados como de comienzo proyecto y pues lo voy a seguir sosteniendo como organización, pero de este modo, como se está planteando, para mí sí es una ventaja este sistema, porque fácil. ¿Cómo hago yo? Pues tengo una organización muy grande, pues me voy por 1 o 2 grupos pequeños para solicitarles a ellos sus cupos y a cada grupo que le voy poniendo sus especies, ¿sí? O sea, y obviamente voy a empezar por las comerciales, por las que están en el mercado. Y las que sabemos los ciclos. Y que se circulan. Mire, Lady, lo que hablamos los dos agentes acá, bueno, si uno pudiera socializar y ayudarle a mucha gente, pero veamos lo que dijo aquí la ingeniera Sonia. 15 es un número que uno puede trabajar. Sí, manejar 70 familias. No, lo que pasa es que yo tampoco, o sea, tampoco es que uno las maneje y tampoco es que sea un tema tan grande como lo plantean. Lo que pasa es que tenemos unas condiciones diferentes como reserva, como comunidad. Estamos en una cultura metidos y estamos sin alternativas en este momento. O sea, usted puede hablar de sus familias de Tinjacá fácilmente, que sea difícil conseguir hasta 5 criadores o más. Cuando yo tengo ¿cuántas familias sin nada? Hay bastante que ha trabajado, con el Pero es que ahí hay una gran diferencia, Alvarito, hay una gran diferencia. Sí, ellos tienen una cultura en su cría. Y tenemos un desempleo en nuestras propiedades, que nosotros somos dueños. No pregunten cuántas hectáreas tengo yo. Miles, y no tengo ni derecho a hacer una casa en concreto, porque si quiero hacerme mi casa, porque no tengo casa, digamos, entre comillas, en Quinchas, la tengo que hacer de madera porque por Boyacá no me permite hacer o sea, tenemos unas condiciones diferentes, unas cosas súper cambiadas. Entonces, yo no es que quiera manejar muchas familias, sino quiero manejar un negocio. Yo quiero es que todas estas familias que han estado entrando y saliendo de un negocio, porque Sonatura tiene licencia para 17 mariposarios, pero por Sonatura han pasado 60 familias. Pero 60 familias que no se han sostenido con Sonatura, pero que Sonia ya conoce las condiciones de trabajo. Renacer Verde
como asociación les está ofreciendo es otro tipo de negocio, el mismo que usted le va a ofrecer a sus creadores. Usted sí les va a dar el material, usted sí va a ser más juiciosos, sus sueldos van a ser más altos, la gente sí me va a trabajar, porque yo tengo muchas familias ya entrenadas. Yo te pregunto una cosa. En esos predios que tú tienes áreas de bosque. Claro. Estoy Total. Donde vayas. Zonas de reserva. En este momento me estás... no, de la sociedad civil, Sí, porque nosotros ya somos una reserva natural. ya son, En las ¿y por 15. qué no están aceptando la zonificación que tengas? Si tienes zona de uso intensivo, la deberían aceptar. ¿Por qué lo digo? Porque yo apoyo mucho ese tema, y si tú me colocas zona de uso intensivo y me colocas que vas a construir un solo criadero, lo puedes Andrés, hacer. Dentro del mismo plan de Biótico. manejo de Corpoyacá para nuestro área de parque influencia, está la área de zoocría de influencia. insectos, pero tengo que hacer ¿Cuál eso. va a ser la metodología? Y lo que a mí me Ya hay pidió, una por metodología. Dios, yo hice Y una eso hay que zonificación de aterrizar 70 un poco millones para para que 14 no veremos. nos exijan tanto. 70 mirar. millones de A ver, pesos tiene mi zonificación, delimitarlo por colores, más parques. amplia que la de Corpoboyacá. Y eso Me que gustaría debe que quedar lo en la... ¿Sí? porque O sea, podemos de este modo, modificar. como lo estamos planteando,